Después de haber concluido el juicio y haberme llegado al 12º día la sentencia firme de 25 años de privación de libertad, nos trasladan. Nos trasladan para prisiones a cientos de kilómetros de distancia de nuestros hogares de residencia. Fue un plan maquiavélico en el sentido amplio de la palabra. Ya solamente no era destruir a la persona que se oponía de forma pacífica a su ideología, era destruir a la familia, era destruir a las amistades, era destruir a todas las personas que de una forma u otra se relacionaban con uno. A mí me llevaron para Santiago de Cuba, en la prisión específicamente Boniato, en el régimen especial boniatico. Esto es el corredor de la muerte de esa prisión. Allí nada más se encuentran las personas que están sancionadas a cadena perpetua de libertad y que están esperando la sentencia de la pena de muerte por fusilamiento. Esta prisión queda a más de 500 kilómetros de distancia de mi hogar. Y una de las impresiones más grandes fue que eran las 4 de la madrugada, 4:30 de la madrugada aproximadamente, y aquel corredor de la muerte, todo el mundo estaba despierto y conversando como si fueran las 12 del día. Allí me pusieron en una celda 31, al final, sin colchón, sin cartón en la cama, con la pestilencia del turco, que es el servicio sanitario donde se hacen las necesidades fisiológicas. A las 9 de la mañana aproximadamente nos trajeron el desayuno. En primera vez en mi vida me como aquello. Aquello le llamaban allí en la prisión chorote. Este alimento viene siendo como una harina de maíz hervida en agua con un poquito de azúcar. Aparentemente parece que está fría, pero cuando te la tomas te abraza la boca por dentro. Cuando yo no tenía conocimiento de que voy a probar aquello, me quemé toda mi mucosa interior y toda la lengua. Quiere decir que permanentemente permanecía un charco de orina. Un colchón que me dieron, que era de recortes, de vinil, de tira, de soga, de nudos de soga, adentro forrado con un saco de nylon, tejido. La celda podías estirar las manos que topabas las paredes. El turco quedaba de la cama a solo 1/4 de la cama. La primera noche, allí yo creía que yo podía soportar todo tipo de tortura, menos la pestilencia, la fetidez, el mal olor que salía por aquel hueco de los excrementos podridos. Pero alrededor de las 11 de la noche me pasó por primera vez dentro de la prisión que salió una rata de cloaca por el turco y caminó por encima de mí. El agua venía allí en aquella prisión, yo la pasaba de un pomo para otro 4 o 5 veces, 6 veces, la trataba de filtrar por algodón, por papel, y siempre veías las lombricitas rojas o veías la tierra así nadando dentro del agua. El alimento más pésimo que pude ingerir dentro de las prisiones cubanas fue en esa prisión de Santiago de Cuba, en Boniatico. Para describir un poco el alimento que nos daban dentro de la prisión, tengo que usar algunas jergas presidiarias porque es como se le conocía. Por ejemplo, la tenca es un pescado en Cuba muy famoso por su mal olor y por su mal sabor. Cuando nos daban este pescado como plato fuerte, el símil que si hay que utilizarlo para describirlo exacto es un imán lleno de alfileres. Casi siempre lo daban putrefacto. Como mismo usted ve un imán lleno de alfileres, era aquello. Cuando te servían para tu bandeja, aquello eran unas hebritas de carne de pescado y todo lo demás eran espinas. Tenías que pasarte más de media hora sacando espinas para comerte 2 o 3 hebritas de pescado. El desayuno daban un cereal que había que tomárselo al momento y caliente, porque si no, no había forma de tomárselo. Un cereal que cuando terminaba de tomarlo parecía que te había pasado una lija por la garganta. Si tú lo dejabas que se sentara, era como ver el aserrín de cuando tú talas la madera, más de la mitad del aserrín. Tenías que mover aquello dentro de aquella agua caliente, turbia, y tomártelo, porque frío no había quien se lo tomara. Había otro plato fuerte que cuando los guardias lo despachaban,
ellos mismos se quitaban sus pullovers que tenían por abajo de sus camisas o de oficiales, o se cogían sus pañuelos y se lo ponían de nasobuco en la cara. Ese plato fuerte le decían la burundanga. Decían que estaba compuesto por las vísceras de la res. Aquello, su olor natural, su olor normal, era fétido. Que era una peste que nada más que sabíamos que venía la burundanga la conocíamos, porque nada más que enfrentaba el carro al pasillo del corredor de la muerte de allí, sabíamos que venía, porque inundaba, su olor inundaba, su peste inundaba toda la parte de allí donde nosotros estábamos recluidos. Si era su textura era blanca. Aquí es difícil verlo, pero las personas que han vivido en el tercer mundo, las personas que han vivido en Cuba y han visto el vómito de un perro en la carretera, así, era igual. Siempre hay que buscar los símiles para comparar, para que las personas se puedan formar una idea del alimento que le da Castro a los cubanos que están presos en sus prisiones. Había otro plato fuerte que eran los coditos o macarrones. Ellos simplemente lo servían de forma hervida. Allí no había una salsa, allí no había un queso, no había un jamón. Simplemente te hervían esta pasta italiana y te la servían así, sin sal y sin nada. Y cuando daban la sopa, era una ofensa para la sopa, porque en verdad era un agua con 2 o 3 hebritas de una matica que en Cuba se llama cebollín, que es un vegetal que las mujeres lo usan en las cocinas mucho para sazonar. Ese era, en grandes rasgos, el alimento que recibíamos en Santiago de Cuba. Otra de las cosas grandes que pasamos allí en el corredor de la muerte es que mezclaron a los prisioneros de conciencia con los asesinos comunes, con personas, como dije anteriormente, que estaban esperando la pena de muerte por fusilamiento, con personas que estaban sancionados a cadena perpetua de libertad, con personas psiquiátricas, con personas incluso enfermas con el VIH-Sida. Nosotros estuvimos allí mezclados con estas personas, eso sí, cada cual en su celda, cada uno en su cubículo. No teníamos ese contacto directo, porque incluso cuando nos daban sol, que no era siempre, nos lo daban a uno por uno. Pero yo recuerdo que delante de mi celda, una persona cortó a otro que estaba enfermo del SIDA. Y recuerdo también las broncas que existían entre ellos. Cuando pasaba la otra persona por delante de la celda, los presos están acostumbrados a recoger sus excrementos y sus orinas en pomos plásticos o en el mismo pozuelo donde comen. Y lo ponen ahí días y días a podrir. Y cuando tienen algún enemigo o que cuando quieren buscar algún tipo de problema, ellos, como no tienen su contacto directo, lo agreden de esta forma, tirándole ese excremento con orina podrido a esa persona. O cuando tienen algún problema con algún guardia, lo tiran para el pasillo. Entonces, esos excrementos que llevan 15, 20 días, un mes pudriéndose allí adentro, coge todo el olor allí del penal donde nosotros estábamos encarcelados. Y aquellos olores eran insoportables. Están grabados en mi subconsciente. Yo decía, yo soporto cualquier tipo de tortura. Ya eso, de hecho, era una tortura.